Apreciados amigos, qué placer estar con ustedes para compartir nuevamente el estudio de Escuela Sabática. Estamos estudiando el libro de Éxodo. Hoy es la lección número 6, titulada A través del Mar Rojo. Y vamos a ver la historia muy importante, una historia que hace eco de lo que pasó en la antigüedad, pero realmente también nos va a dar una tipografía de la experiencia que pasaremos en el tiempo final. Y queremos hacer este espacio para poder estudiar y ver la forma como esto nos presenta una oportunidad de vislumbrar la experiencia que el Dios tiene preparada para su pueblo, usando la historia del Éxodo, específicamente la historia que vamos a ver a través del Mar Rojo. Estoy junto al pastor Esteban Bor, a mi mano izquierda. Pastor, bienvenido al programa, un placer tenerlo acá. Gracias, pastor, un privilegio. Amén por esto, por su presencia. Y también a mi querido amigo Johnny Valenzuela, bienvenido, pastor, un placer tenerte aquí. Gracias, un placer. Es un honor poder contar con ustedes y vamos a estudiar hoy esta lección. Antes de hacerlo, vamos a hacer una oración. Voy a pedir al pastor Bor que nos dirija en oración y luego a Johnny si tú nos puedes dirigir con la lectura bíblica que se encuentra en Éxodo capítulo 14, versículos 13 y 14. Claro que sí. Oremos. Padre y Dios nuestro, qué gran privilegio al llamarte Padre. Amén. Amén. El Padre ejemplar, el Padre de los padres. Pedimos en estos momentos que tú ilumines nuestra mente, santifiques nuestra lengua, para que podamos hablar palabras de vida. Sabemos que nuestra sabiduría es muy limitada, sabemos muy poco, nada más suficiente para llevarnos al reino. Pero te pido, Señor, que nos acompañes a través de tu Santo Espíritu para que esta lección sea de beneficio para aquellos que están sintonizando el programa. Amén. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo, nuestro Salvador. Amén. 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 Vamos a tener nuestra lectura bíblica, Éxodo 14, 13 al 14. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén. Amén. Qué tremenda lectura y nos da un marco a la experiencia que esta lección va a traer, la experiencia de cómo el pueblo de Israel salió de Egipto y llegó a tener la libertad completa a través del cruce del Mar Rojo. Esta historia que quizás muchos ya la conocemos, la hemos visto en nuestro estudio, quizás la hemos leído desde que éramos pequeños, los que están en la iglesia, tal vez algunas veces inclusive han visto películas o series que presentan esta historia. No es solamente escuchar la historia o ver lo que pasó en el pasado, pero realmente hay que entender qué trasfondo tiene esto, qué nos puede ayudar a nosotros a entender cómo podemos cambiar, cómo podemos ser transformados por Cristo a través de esta historia y qué Dios quiere hacer para liberarnos finalmente del yugo del pecado y del mal en el que vivimos o en el que estamos en este mundo. Así que con eso en mente vamos a ver brevemente, ¿no es cierto?, lo que nos presenta la primera parte de la lección para ver lo que sucedía previo a este cruce del Mar Rojo. ¿Cómo es que el Señor quiso llevar al pueblo de Israel y cuál es el propósito de sacarlos de Egipto? No era solamente sacarlos de esclavitud, pero había un propósito mayor aún. En el libro de Éxodo capítulo 12, voy a pedir a mi hermano Johnny que nos lea en el versículo 31 al 36, presenta allí la petición que se hizo a Faraón y cuál era el propósito, la razón que Dios le dio a Faraón de sacar al pueblo de Israel de Egipto. Por favor, si nos lees allí. 31 y 32. 31 al 36. Ok. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho e idos, y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo
de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos, y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Muy bien. ¿Qué nos dice esto acerca de esa petición de Faraón? Un hombre que había dicho que no se vayan, que no iba a dejarles salir. Ahora esta transformación, ¿qué pasó? ¿Por qué este cambio? ¿Por qué la petición de Faraón? Faraón estaba viendo las consecuencias de su terquedad, de la necedad de no escuchar la voz de Dios. ¿Cuántas veces Moisés llegó a pedirle a Faraón, libera al pueblo de Dios, libera a mi pueblo, decía Jehová a través de Moisés, y Faraón nunca escuchó? Y lo hacía, decía, está bien, váyanse, pero se arrepentía, ¿sí? Pero esta vez algo era diferente. En esta ocasión no solamente les estaba pidiendo que se fueran, los estaban corriendo prácticamente, los estaban echando de Egipto, y no solamente Faraón, todo el pueblo deseaba que los israelitas salieran de en medio de ellos. Algo había cambiado y eso era la consecuencia. Estaban viviendo la consecuencia de la última plaga que había caído sobre Egipto y sobre todo ese lugar. Faraón estaba cometiendo el pecado que se llama presunción. La fe se manifiesta en obediencia. La presunción reclama las promesas de Dios en desobediencia. Por ejemplo, cuando un pastor va a tomar un viaje y le pide al Señor que lo proteja en el viaje y luego maneja a 150 kilómetros por hora. Eso es presunción. Claro. Un alumno que va a un examen y no ha estudiado y ora y le dice al Señor, Señor, por favor ayúdame a pasar este examen. Es decir, la presunción es reclamar las promesas de Dios en desobediencia, mientras que la fe es reclamar las promesas de Dios en obediencia. Por ejemplo, dice en Hebreos 11 que Noé, Dios le dijo, construye un arca. Claro. Él mostró su fe Obedeciendo. construyendo el arca, ¿verdad? Reclamó la promesa de que Dios iba a salvarlo con su familia si obedecía. Así que es una hipocresía que Faraón haya dicho, pídele a Dios que me bendiga, porque ya había cometido el pecado que no tiene perdón. Claro, él había dicho justamente a Moisés antes de la última plaga de que él ya no quería ni verlo. Tu rostro no me verá más. Y era en ese sentido porque había ya llegado al punto de tener tanta rebelión, tanta terquedad, haber cerrado su corazón, que su corazón se endureció a tal punto que ya no sentía la influencia del Espíritu Santo. Esta era una petición que hizo por alguien, digámoslo así, que se dio cuenta de que estaba contra Dios, que su caso estaba perdido y desiste de su odio hacia los hijos de Dios, pero no que su corazón haya sido transformado. En cierto sentido, esta experiencia de Faraón va a ser eco de la experiencia que pasará en el tiempo final muchos de aquellos que se unieron a la labor de la bestia y de la labor de perseguir al pueblo de Dios finalmente, cuando se den cuenta de que sus artimañas y sus esfuerzos son truncados por el Señor, se dejarán sueltos a los hijos de Dios y se volcarán contra sus propios enemigos, contra sus propios líderes, pero ya no habrá arrepentimiento, ya no habrá en ellos el deseo de haber transformado, porque tuvieron oportunidad y al igual que Faraón, rechazaron y simplemente ahora están cosechando los juicios de sus actos, o los juicios de Dios de sus actos pecaminosos y de su rebelión contra Dios. Y es que Faraón no estaba arrepentido. Claro. Faraón no estaba arrepentido, estaba viendo la consecuencia de su actuar, ¿sí? Y esto sucede con nosotros muchas veces. Nosotros muchas veces no nos conmueven las cosas que están malas. Nos conmueven las consecuencias que estamos viviendo por hacer las cosas malas. O sea, una cosa es arrepentirnos cuando estoy a punto de hacer algo malo y decir, sabes que esto no está bien.
lo voy a dejar. Pero cuando te arrepientes, ya cuando la consecuencia está, eso no es arrepentimiento, estás viendo el resultado de tu acción, el resultado de lo que es. Y eso es precisamente de lo que Faraón estaba viendo. Y no solamente Faraón, porque el juicio cayó no solamente sobre los ricos, sobre el rey, no, cayó sobre todos, ¿sí? La lección menciona no hubo estatus social alguno que se salvara, solamente aquellos que habían aceptado el sacrificio de Cristo a través de la Pascua, ¿no? A través de la acción que ellos habían hecho de pintar sus puertas con la sangre del Cordero. Amén, amén. Yo crecí con 3 hermanas. Ujú. Somos cuatro hijos. Y a veces, pues, yo peleaba con mis hermanas. Y entonces mi papá, claro, siempre se ponía de parte de ellas porque eran mujeres. Entonces me mostraba la correa y decía, hijo, te voy a dar una pela. Y yo le decía a mi papá, ay, no, papá, perdón. Yo no estaba triste de que había peleado, había triste de que me iban a dar fuerte. Esa es la clase de arrepentimiento de Faraón. Claro, exactamente. Incluso, pastor, haciendo énfasis a lo que usted menciona, al ejemplo, ¿no? Muchas veces, igual con mi hermano, peleábamos, pero a veces yo hasta me sentía satisfecho porque yo decía, bueno, le di su merecido a mi hermano, aunque mi papá me pegue, o sea, tenía miedo de que me pegara, pero estaba dispuesto a soportar el castigo porque yo había ganado a mi hermano, ¿sí? O sea, tenía miedo del castigo mío, sí, porque yo entraba a la casa y tenía miedo, ¿no? Pero no estaba arrepentido de haberle hecho daño a mi hermano, ¿sí? Sí, yo aceptaba eso. Y muchas veces nosotros estamos así, cometiendo pecado tras pecado, incluso cuando conocemos las consecuencias, cuando yemos. La tormenta perfecta. El mundo actualmente se encuentra convulsionado por las señales de un fin eminente. Dolor, sufrimiento, guerras, plagas, incendios, violencia, desastres naturales, decadencia moral, muerte. La historia de la humanidad está alineándose para su fin. Vivimos en la víspera del mejor acontecimiento de la historia de este planeta, la venida de nuestro glorioso Salvador. Sodoma y Gomorra no son solo historia, ya hemos superado su maldad. Así que, querido, no es casualidad su presencia física o virtual en este lugar, puesto que nadie puede venir a Jesús si el Padre que lo envió no lo llamare. El Señor está tocando la puerta de su corazón y lo invita a cenar con Él. Conocer el Evangelio es una inmensa bendición, pero este acontecimiento también lo hace responsable por su vida y por su testimonio, así como por compartir esta buena noticia a sus seres queridos, conocidos y a todos aquellos a quienes pueda alcanzar. Repentinamente lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad, pues, en todo tiempo, orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. El tiempo se termina. Las profecías están cumpliéndose frente a nuestros ojos. Todo señala que estamos muy próximos a una gran tempestad. La misericordia del Señor está a punto de ser cambiada por su ira. No permita que su propia vida y la de los suyos se ponga en riesgo por los truenos que ya conmocionan el horizonte. Entréguese a Cristo, porque su juicio ya ha sido señalado. Nuestro destino está en juego, y Dios nos ha mostrado cómo podemos evitar nuestra pérdida eterna. ¿Necesita saber cómo prepararse antes de que esta tempestad azote su vida? Acompáñenos en el desarrollo de este apasionante evento y descifremos juntos la manera cómo salir victoriosos de esta, la tormenta perfecta. Con ustedes, el pastor Juan Zurroca. Bienvenidos a todos una vez más a este evento titulado La Tormenta Perfecta. Muchas gracias por vuestros saludos, por vuestras muestras de cariño. Bien, el tema de hoy lo he titulado El músculo de la fe, ¿verdad? Y ha llegado ahora ese momento en el cual disfrutamos de la palabra de Dios,
que vamos a poder sentir el Espíritu Santo y ser amonestados por la palabra del Señor. ¿Por qué este título? ¿Por qué este título, el músculo de la fe? ¿Es que se puede desarrollar la fe? ¿Qué pasa con esos textos que dicen conforme a la medida de la fe, verdad? Si tuvierais fe como, ¿verdad? Parece que hay que tener más fe. ¿Y cómo tener más fe, hermano? Esta es la gran pregunta. ¿Cómo tener más fe? Muchas veces me han hecho esta pregunta, ¿verdad? ¿Cómo tener más fe si la fe es una planta de origen celestial? Si la fe tú no la puedes fabricar, si la fe tú la recibes del cielo. ¿Cómo tener más fe? La fe es un poder sobrenatural al alcance de todos, ¿verdad? Sin embargo, ¿por qué unos dicen, ay, qué suerte que usted tiene fe, qué bueno para usted, pero es que yo no creo? ¿Qué pasa con esto? A mí me parece que esto se asemeja a un grifo que si tú lo abres, sale agua y tienes agua y puedes beber, puedes saciar tu sed. Pero si tú no abres ese grifo, no saldrá agua. El agua viene a ti como un regalo, pero tú tienes algo que hacer. Tú tienes que abrir el grifo. Y el tema de hoy va destinado a que entendamos esto. Dios hará su parte. Dios no le negará a nadie la fe. Al contrario, quiere dártela, pero tú tienes algo que hacer. La definición de fe más conocida, más popular, la encontramos en Hebreos 11.1. Hebreos 11.1 dice así. Hebreos 11.1. ¿Me pueden acompañar con las diapositivas, por favor? Hebreos 11.1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza y convicción. ¿De acuerdo? Aquí son palabras de fuerza. No son palabras blandas, palabras flojas. Son palabras de fuerza. La certeza y la convicción, hermanos. Esto me recuerda a la imagen de un candado. Cuando uno tiene la convicción, la certeza, la seguridad, tú debes creer. Me recuerda a la imagen de un candado. Cuando queremos cerrar algo con una cadena y cerramos con un cerramiento de hierro, un candado, ¿verdad? Para que eso sea inviolable. A veces personas hacen una protesta y se encadenan al Palacio del Gobierno o se encadenan al Palacio de los Diputados, ¿verdad? Para protestar. Y la policía llega y no los puede arrastrar porque se han atado con cadenas y tienen que andar buscando a un profesional. Nadie les puede mover de ahí. Hermanos, hace años escuché por la radio una noticia terrible, impresionante. Un grupo de deportistas españoles habían ido para escalar el monte Everest en el Himalaya. Y ellos, escalando, salieron con buen tiempo, pero cambió y se hizo muy mal tiempo. Tan malo que cerca ya de la cima decidieron regresar al campamento base. Y la tormenta se hizo más y más fuerte hasta el punto de que uno de ellos resbaló, cayó, deslizó, cayó por un barranco, se rompió la pierna, se golpeó la cabeza y quedó tan lejos y tan dañado que los otros no tuvieron fuerzas para descender y recogerlo. Y agotados, jadeando por la altura, ¿verdad? Decidieron dejarlo allí y tratar de salvar sus propias vidas y llegar al campamento base. Y llegaron y pudieron descansar. La tormenta era tan terrible, hermanos. Era una tormenta muy fuerte que duró 3 días. En 3 días ellos sobrevivieron en su tienda de campaña, así especial, protegidos, ¿verdad? Casi enterrados por la nieve. Allí sobrevivieron durante esos 3 días. Después
salió el sol y vino el buen tiempo. Y ellos salieron de su tienda de campaña y ¿sabéis lo que vieron, hermanos? Vieron a su compañero que venía arrastrándose por la nieve. Se había arrastrado durante 3 días y noches hasta llegar al campamento base con una pierna rota, heridas, golpes por todas partes. Y corrieron y le dijeron, pero ¿cómo has podido llegar hasta aquí? Y él contestó, yo deseché todo pensamiento negativo y llené mi mente solo con un pensamiento, mi objetivo. Y conseguí llegar. Hermanos, esto nos demuestra que nuestra mente está creada con unas capacidades impresionantes. Y si una persona es capaz de tener esa fuerza de voluntad y ese dominio propio, ¿cómo es que los cristianos no tienen el dominio propio de tener una vida de oración regular, de lectura de la Biblia, para que los pensamientos de Dios contagien los pensamientos de tu cerebro, de tu mente? ¿Cómo es posible que la mente tenga ese poder terrible y sin embargo los cristianos seamos tan flojos y a veces no tengamos ganas ni de abrir el grifo, hermanos, para que venga la fe y llene nuestra vida? Por eso, hermana, hermano, desarrolla el músculo de la fe. Tengamos esta determinación, porque hay algo que hacer. Tú tienes tu parte. Tú tienes que hacer tu parte. Dios hará la suya, por supuesto. Pero tú tienes una parte que hacer. La fe es una experiencia y se aprende por experiencia, hermanos. Siguiente. En Mateo capítulo 17, versículo 20. Siguiente, slide. En Mateo capítulo 17, versículo 20, aprendemos fe por propia experiencia. Mateo 17, 20 dice, de cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Esto es maravilloso, hermanos. La fe que tenemos que aprender por la experiencia, ¿de acuerdo? Es verdad que la teología nos va a ayudar, porque en la Biblia se nos explica la fe. Con un grano de mostaza de fe. ¿Sabéis lo pequeñito que es un grano de mostaza? ¿Verdad? Es pequeñito, es más pequeñito que un grano de arroz. Pequeño. Y si tienes la fe como un grano de mostaza, puedes mover los montes. Y yo te pregunto, ¿tú mueves montañas? ¿Tú mueves montañas? ¿Será que no tenemos fe? ¿Será que tenemos que aprender esa experiencia? ¿Será que por eso Dios permite una tormenta perfecta para que su pueblo desarrolle la fe como nunca antes, en medio de las dificultades, en el fuego de la aflicción, ¿no? En el fuego del refinador? Hermanos, es verdad que vamos a hacer milagros, es verdad que los creyentes vamos a mover montañas, pero las primeras montañas que tenemos que mover son las de nuestro carácter, son las dificultades de nuestro carácter, los grandes desafíos, ¿verdad? A veces la verdadera puerta estrecha es la de las personas que nos rodean, la relación con las personas que nos rodean, familiares, compañeros de trabajo, vecinos, amigos, ¿verdad? La relación con ellos nos pone a prueba. Y si hay una montaña, si hay una dificultad que no puedes con ella, por medio de la fe, esa montaña Dios la moverá y tú moverás montañas. Estas victorias en la vida personal nos darán la experiencia de la fe y cuando sea necesario, las montañas físicas, ¿verdad?, también se moverán, ¿no? Montañas grandes como estos volcanes que tenemos por aquí, hermanos. La fe en nuestra experiencia. Hermanos, la fe es como una corona. Tenemos un cuerpo
y tenemos una mente que domina nuestro cuerpo, lo gobierna. A veces es al revés, ¿verdad? A veces parece que el cuerpo esté dominando la mente. No debe ser así. Nuestra mente, nuestra razón, está puesta aquí arriba, encima, aquí arriba, para dominar, gobernar todo nuestro cuerpo y hacer lo que realmente quieres hacer. Que no te dejes llevar por el momento. Si lo que realmente quieres es ser fiel a Dios, la mente va a jugar un papel. Uno de los frutos del Espíritu es templanza. En español de hoy es autodisciplina, equilibrio, autocontrol. Y Dios también te lo va a dar. Pero eso no es todo, hermanos. El poder de la mente, ¿verdad? No lo es todo. El poder de la mente le hizo a ese muchacho arrastrarse 3 días en la peor tormenta y conseguirlo. Pero por encima de la mente está la corona. Yo le llamo la corona de la fe. Hay en la mente, ¿verdad?, unos finos nervios, dice Ellen White, unos finos nervios del cerebro que nos comunican con el cielo. Son aquellos que usamos cuando oramos, cuando tenemos sensaciones de parte de Dios, cuando sentimos como que Dios nos habla, ¿de acuerdo? Estos nervios, esta facultad que tenemos, es la fe. Si nosotros podemos, si nosotros la cuidamos y la fortalecemos por experiencia, entonces funcionará mejor. Pero si nosotros actuamos en contra, si nosotros no le hacemos caso, queremos hacer nuestra voluntad, eso se va a debilitar, esa facultad se va a debilitar. Por eso, hermana, hermano, fortalece el músculo de la fe. No salgamos nunca a la lucha de la vida sin nuestra corona en la cabeza. Es nuestro privilegio porque somos sacerdotes y reyes. Somos sacerdotes y reyes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el cuerpo quiere gobernar, pero le gobierna la mente. La mente a veces nos quiere jugar malas pasadas, quiere engañarnos, pero para eso tenemos una corona por encima de ella, la corona de la fe. Todas estas ilustraciones tratan de mostrarnos aspectos de lo que es la fe, pero solo son aspectos, hermanos. Lo digo porque la fe no puedo definirla por completo. Nadie puede, porque la fe es una planta de origen celestial, es en realidad un milagro. Nadie puede explicar todo acerca de la fe, ¿verdad? Sin embargo, en la Biblia tenemos estos matices. Palabras. La Biblia nos da palabras. Algunas palabras que nos ayudan a entender mejor lo que es la fe. Y recuerda que si tú vives victorias, tú estás moviendo ya montañas por fe. Si tú vives victorias de carácter y victorias en tu vida personal, victorias de evangelismo, vas ganando terreno para evangelizar a otras personas. Tú estás moviendo montañas porque el enemigo actúa en contra, pero tú estás ganando terreno. Así que ánimo, vayamos de victoria en victoria. Siguiente. Las palabras que nos dice la Biblia acerca de la fe. Por ejemplo, vamos a ver en Mateo 25, 23, la palabra fe. Pero la palabra fe viene del original griego, ¿verdad? Pistis, pero que a veces esa palabra se traduce como fe y a veces como fidelidad, porque pistis, en griego, fe, significa las dos cosas, fe y fidelidad. Es tanto el creer como el obedecer. Fíjate en Mateo 25, 23. Su Señor le respondió: hiciste bien, buen siervo y fiel. Palabra pistis, fe. Buen siervo y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Esta es la fe, hermanos. Estamos acostumbrados a pensar en la fe como creer, pero es también obedecer. De hecho, esta palabra en latín es fides. Nuestra palabra fe viene del latín fides. Y fides ha dado fe y ha dado fidelidad. De fides, fidelidad.
porque Él contiene tanto la creencia como la obediencia. Por lo tanto, no pienses en la fe como una mera opinión, ¿no? Sí, yo creo que Dios existe, sí, yo creo. Eso no es fe, hermanos, porque la fe contiene también la fidelidad, lealtad inquebrantable, adhesión, lealtad, obediencia. Siguiente. A mí me gusta pensar, ayudadme con las diapositivas, por favor. Yo diré siguiente y vosotros la pasáis. Siguiente. Efesios, exacto, ahí estamos. Lo vemos aquí también en que la fe sin obras no funciona. Aquí tenemos, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Efesios 2, del 8 al 10. Aquí nos habla de la fe y su resultado, su consecuencia. Cuando alguien va por la calle y se le vuela el sombrero, es porque hace viento. Aunque no lo veas, es porque hace viento, ¿de acuerdo? Así también, cuando hay obras, es porque la fe está ahí. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Salvados no por obras. No es para salvar, es para ser fiel, es para obedecer. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Siguiente. De manera que podemos poner este gráfico. La fe más la fidelidad. Esa es la fe verdadera. Como dice Santiago 2:14, que dice, yo te mostraré mi fe por mis obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe verdadera y la obediencia son inseparables. La fe verdadera que da Dios contiene dentro la fidelidad, hermano. ¿De acuerdo? De manera que es fe y fidelidad, creer y obedecer. ¿Verdad? Yo he hecho muchas mudanzas por mi vida de pastor, de evangelista, de la televisión, etc. Y cuando meto mis cosas en cajas para el traslado, ¿verdad? A veces, pues yo rotulo las cajas. Esta es de la cocina, esta es del despacho, esta es de tal. Y las cierro con esa cinta adhesiva transparente, ¿no? El duct tape, y quedan cerradas. Pero a veces me pasa que digo, uy, esto quería meterlo en esa caja, pero ya está cerrada. Entonces voy a ver si puedo despegar la cinta, pero la cinta es tan fuerte que se arranca el papel, se arranca el cartón, se destroza todo. ¡Oh, qué desastre! Porque la cinta tenía tanto agarre, hermanos, que no hay quien la despegue. Eso es la fe. Que tú te quedes pegado al Señor Jesús y no hay quien te despegue, hermanos. No es solo que crees como el que tiene una opinión. Oh, pues yo creo, sí, yo creo que Dios existe. ¿Qué va? Eso no es la fe. En la fe tú te quedas pegado al Señor, porque la fe tiene también la fidelidad. Ahora, puedes entender por qué la fe es la clave de la salvación. Puedes entender por qué decía Habacuc, el justo por su fe vivirá. Vivirá por la fe. Esa es tu parte. La parte que tú tienes que hacer, ¿no? Buscar esa fe. Siguiente. Tenemos Éxodo 17:12 para hablar de otro aspecto de la fe, hermanos. Porque la palabra hebrea para fe es emuna, que ha dado en español amén. Amén. Cuando estamos de acuerdo con una oración y decimos amén, totalmente de acuerdo, me adhiero, me sumo. ¿De acuerdo? Y emuna en hebreo significa tres cosas. Significa fe, significa fidelidad también, pero hay un tercer sentido, firmeza. Y podemos verlo en algunos textos. Por ejemplo, Éxodo 17:12. Éxodo 17:12 dice, Aarón y Hur sostenían sus manos
uno de un lado y uno de otro. Hay una guerra y cuando Moisés levanta los brazos, los israelitas ganan, pero se cansa y cuando Moisés baja los brazos, los israelitas pierden y los enemigos les vencen. Así que como Moisés ya no puede, hay un hombre a cada lado que le sujetan los brazos levantados mientras él ora. Y fijaros qué bonito. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol y ganaron la batalla. Pero esta palabra firmeza en el original hebreo es emuna, fe, porque fe significa esto también. La palabra significa firmeza. Dios espera de ti esa firmeza, ese dominio propio, que no te canses, que no te rindas, que estés ahí buscando su poder, buscando su presencia. ¿De acuerdo? Esta palabra firmeza no la olvides. Siguiente. Aquí hay otro texto donde también la palabra emuna, fe, está traducida como firme, ¿verdad? Firme, fijaros. Es Isaías 22-23, dice, como una estaca lo clavaré en un lugar firme. Ahí está el mismo verbo, raíz de emuna, ¿verdad? Fe, firme. Eso es lo que espera el Señor de nosotros. Eso es lo que significa la palabra, hermanos. Como una estaca, clavado como una estaca. Hermanos, las estacas no se clavaban en la antigüedad como ahora cuando tú quieres clavar un cartelito en tu jardín, ¿verdad? Ahí medio flojo. No. Pensad que esas estacas tenían que soportar una tienda de campaña grande, una carpa donde vivía una o varias familias, ¿verdad? A veces hay tormentas en el desierto, a veces hay un viento fuerte. ¿Y qué pasa si la estaca no está clavada bien en un terreno firme? Imagínate, la familia está dentro, los niños, los ancianos, y la tienda se va volando con el viento. Eso no puede suceder. Así que los antiguos lo sabían bien. Sabían muy bien. Tenían buenas estacas de madera clavadas en terreno firme. No sirve cualquier suelo. En terreno firme, clavadas profunda, para que nada la pueda mover de ahí. Esa es la fe. Esa es la fe que Dios espera de ti. Esa es la fe que te dará la victoria en la tormenta perfecta para que tú puedas pasar al otro lado. Y dirás, pero pastor, entonces yo me siento insuficiente, yo no podré. Claro que no podrás. Enhorabuena. Has llegado a la conclusión perfecta. Tú no podrás. Dios hará el milagro. Dios hará el milagro de la fe si tú haces tu parte. ¿De acuerdo? Si tú abres el grifo, aunque esté duro, ¿verdad? Aunque el viento esté en contra, aunque haga frío, tú abres el grifo de la fe y la fe viene. Y está prometido para nosotros que después del sellamiento, cuando Dios ponga su sello en nuestra frente, ya nadie podrá caer. El milagro del sellamiento es tan grande que ya nada te puede mover, ni intelectualmente por medio de argumentos, ni espiritualmente por medio de tentaciones. La estaca estará clavada tan firme que tu fe será inamovible y saldrás al otro lado para recibir al Señor en gloria y majestad. Una de las escenas más impresionantes de la Biblia es la escena de Jacob, la lucha de Jacob. Siguiente. Porque aquí tenemos este resumen, ¿verdad? Y en la escena de Jacob vemos cómo Jacob se agarra, ¿verdad? Se agarra. Tenemos aquí los tres significados de la fe. Y así que vamos a hacer un pequeño resumen en este punto para tener claras las palabras de la Biblia, tanto en griego como en hebreo. Fe, creer, fidelidad, que es obedecer, y firmeza, que es
resistir cuando el viento está en contra. Todo esto está metido ahí, concentrado, plegadito dentro de esta pequeñita palabra, fe, una sola sílaba. Y tú debes conocer lo que es la fe de la Biblia, no lo que se crea de forma popular. Por lo tanto, si tú dices tengo fe, tú debes decir, lo creo, soy fiel, estoy firme. Esa es la fe de la Biblia. Esa es la fe que nos dará la victoria, hermanos. Siguiente. Fijaos aquí en aquel día de la lucha de Jacob contra aquel ser divino, ¿verdad? Está pidiendo que le bendiga, que le asegure su protección, que le asegure la victoria. Pero aquel ángel hace como que le rechaza. Jacob ha cometido muchos errores y el ángel se marcha. Y Jacob siente que tiene que recibir su bendición, necesita sentir que tendrá la protección de Dios. Así que se aferra a aquel ser celestial, se agarra con todas sus fuerzas. Y entonces le dice él en Génesis 32, 26, le dice, y dijo, déjame, porque raya el alba. Jacob respondió, no te dejaré si no me bendices. A mí me impresiona esto, porque si un ser celestial está allí resplandeciente, glorioso, y te dice, déjame, pues piensas, pues si él me dice que le deje, le dejo. Pero Jacob no, Jacob se aferra, o sea, Jacob lucha, y esa lucha es un testimonio para nosotros. Un día vendrá sobre el pueblo de Dios lo que llama la Biblia la angustia de Jacob. Y algunos dicen, ¿pero qué es la angustia de Jacob? Y se ponen los teólogos a divagar. Hermanos, la angustia de Jacob es esta. La angustia de Jacob es cuando él no puede soportar que Dios le rechaza, porque Jacob ama a Dios, conoce a Dios y le ama, pero ha cometido errores, ha fallado, ha sido mentiroso. Y ahora él, en su desesperación, entiende, en su corazón entiende que puede conseguir la misericordia de Dios y tener su bendición y salvarse y tener victoria. Así que él se agarra y aunque lo maten, Jacob se aferra a Dios pidiéndole su protección, su bendición. No te soltaré si no me bendices. Esto es la forma de tener victoria en la angustia de Jacob. Cuando la angustia de Jacob venga sobre ti, recuerda cómo Jacob venció en su angustia. Recuerda cómo Jacob venció. Venció así. Se aferró. No solo creyó, sino que fue firme. Su fe fue firme como un adhesivo pegado que no lo puedes despegar, que rompes el papel, el cartón. No hay quien lo saque de ahí. A Jacob no hay quien lo saque. Está agarrado al Señor con todas sus fuerzas. Entonces Dios decide que fue suficiente. Prueba superada. Y entonces le da a Jacob su perdón, su misericordia. Y si se lo quita de encima, produciéndole un dolor, y se va. Pero tiene la bendición. Jacob puede afrontar ahora, no la venida de Cristo, sino la venida de Esaú. La venida de Esaú se parece mucho al regreso de Cristo, hermanos. Porque después de la angustia de Jacob, precisamente su angustia es porque vienen los caballos, ¿verdad? Como en Apocalipsis, vienen los caballos, los jinetes, el ejército de Esaú, y no sabe si viene a abrazarle o a matarle. Como antes del regreso de Jesús, también los creyentes saben que viene Jesús, pero no saben si viene Jesús a abrazarle o a matarle. Es la angustia de Jacob, ¿verdad? Y entonces ahí llega el momento de aferrarse a Dios para tener su bendición. Y cuando llegan los jinetes y los guerreros, ¿verdad? Entonces Esaú abraza a Jacob. Entonces
ha tenido la bendición. Dios le ha perdonado. Pero toda esa victoria se debe a la firmeza con que Jacob se agarra. Y esa la necesitamos tú y yo. Por eso, para tener esta fe de las 3 palabras, esta fe, necesitas oración, necesitas la hora del incienso, necesitas ser transformado por la oración, necesitas la Biblia para aprender, para ser inspirado por todas estas escenas, todos estos mensajes, mandamientos, ¿verdad? Y necesitas poner todo eso a trabajar en la obra misionera, porque en la obra misionera tú estás con los pies en la calle, tú estás con los pies sobre el terreno, en la vida real, ya no en tu casa calentito con la Biblia, no, estás en la vida real y tienes que orar y hay cosas que salen mal, otras que salen bien. Vives milagros, victorias, a veces pequeñitos, a veces grandes. Y esa experiencia de la fe se va fortaleciendo y se fortalece el músculo de la fe. Por eso, oración, Biblia y obra misionera. Vamos a repetir estas 3 palabras. ¿Cuáles son estas 3 palabras? Oración, Biblia y obra misionera. Muy bien, me gusta cuando hacemos un repaso y veo que el mensaje está bien aprendido. Antes hemos visto que la palabra fe en la Biblia, en las lenguas originales, también nos trae 3 significados, 3 palabras. ¿Cuáles eran? La primera, fe. La segunda, fidelidad. Y la tercera, firmeza. Muy bien, sois un público estupendo. Muy bien. ¿Conocéis al actor Will Smith? Will Smith, ¿quién no lo conoce, verdad? El famoso negrito de las películas. Bueno, pues Will Smith tiene una frase que se hizo viral. Me parece una buena frase. Él dijo, todo el mundo quiere ser famoso, pero nadie quiere pagar el precio para eso. Y el precio es autodisciplina. Y en cuanto la gente tiene un poquito de fama, se desmadra, se droga, se hace famoso, pierde interés, se comporta mal, se hace flojo, ¿verdad? Todos quieren ser famosos, pero nadie quiere pagar el precio, ¿verdad? Autodisciplina. Si tú has soñado que Dios te dé dones, si tú has soñado que quieres hacer cosas grandes para Dios, ¿verdad? Que quieres vivir victorias, vivir milagros, pues Dios quiere dártelos. Pero recuerda que hay un precio que pagar, autodisciplina. Tú debes hacer tu parte, ¿de acuerdo? Y Dios hará la suya, Dios hará los milagros, ¿verdad? Siguiente. Bien, hermanos, así como el entrenador consigue que el atleta se supere, ¿verdad? Se supere. Así nosotros podemos hacerlo con oración, Biblia y obra misionera. Y hay algo que hacer, eso está claro, hermanos. Hay algo que hacer. Tú fíjate en estos versículos, porque alguien dice, no, nosotros no tenemos nada que hacer porque la fe viene del cielo y bueno, sí. Eso es cierto, pero eso es solo un aspecto de la fe, hermano. Vamos a ver el otro. He elegido aquí algunos versículos que me gustan. Por ejemplo, en Getsemaní, Jesús dijo, velad. ¿Y cuántas veces nos ha dicho el Señor, velad en la Escritura? Velad. Velad para que no entréis en tentación. Velad. ¿Qué significa velad? Estad atentos. Estad en guardia. Vivid en comunión con Dios. No os dejéis engañar. Lucas 13:24. Esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Dice, esforzaos. ¿De acuerdo? Hebreos 12:14. Buscad la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Buscad la santidad. Josué 1:6. Esfuérzate y sé valiente. ¿No te está diciendo la Biblia que te esfuerces? Hermano, hermana, tú tienes algo que hacer. Desarrolla el músculo de la fe.
Filipenses 2:12. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, con mucho interés. Primera de Corintios 16:13. Velad, estad firmes. Varoniles, esforzaos. Primera de Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla. Hay una lucha, hay una lucha de autodisciplina. Pelea la buena batalla. Y por supuesto, si tú peleas en nombre del Señor, Él te dará la victoria, no hay ninguna duda. Primera de Corintios 9:27. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Autodisciplina para la obediencia a Dios. Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu es, entre ellos, templanza, autocontrol, dominio propio. Es un fruto del Espíritu. Dios nos va a ayudar con eso. ¿De acuerdo? Y la que más me gusta a mí, la que es mi favorita. Segunda de Timoteo 2:1. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Es decir, que tú te esfuerzas, pero todo es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia. ¡Qué paradoja! Alguien dirá, pero si es gracia, ¿por qué me tendría que esforzar? Hermano, eso no es el Evangelio. El Evangelio es esfuérzate en la gracia. Te va a llegar el agua, pero tienes que abrir el grifo cada día, en cada situación, para superar cada dificultad. Tú tienes que abrir el grifo. Me contaron, estuve precisamente en un aeropuerto y cuando me senté en el avión, en la silla, el asiento de al lado, conocí a un entrenador de élite. Él entrenaba a deportistas olímpicos y ganaba mucho dinero con eso. Entonces, aprovechando que era un entrenador de élite, le hice preguntas, ¿no?, de cómo reacciona el cuerpo y de la alimentación, ¿verdad?, del ejercicio, de todo eso, el descanso. Y fue un viaje, para mí un placer, aprendiendo cosas con ese experto del alto rendimiento, ¿no? Y yo le dije, ¿y si yo ahora te contratase como mi entrenador personal para competir, qué pasaría? Y dice, si yo soy tu entrenador, dice, tu vida cambiaría totalmente. Digo, no me digas, sí. Para empezar nos sentaríamos y marcaríamos un objetivo, una competición. Da igual si está cerca o lejos, marcaríamos un objetivo de competición. Y a partir de ahora vamos a decidir que tú vas a vencer, vas a ser medalla de oro. Y yo voy a preparar un plan intenso. Y a partir de ahora, si yo soy tu entrenador, tú haces todo lo que yo te diga. Tú vas a comer lo que yo te diga, vas a beber lo que yo te diga, vas a ir a donde yo te diga, en la mañana, en la tarde y en la noche. Irás a dormir cuando yo te diga vienes, cuando yo te diga vas. Y te aseguro que tú vas a ver unos cambios increíbles en tu organismo y en tu capacidad mental, de competir. Y cuando llegue el día de la competición, tú vas a ser otra persona robusta, rápida, sana, mentalmente poderosa y vas a ganar. Y vamos a por todas al máximo. Y yo pensé, ¡wow! Eso sí, no tienes vacaciones, no tienes descanso, descansas cuando yo te diga y entras y sales cuando yo te diga y vas a alcanzar el máximo potencial que puedas tener. ¿Qué cosa? Me impresionó. Y yo pensé, si muchos atletas hacen esto todos los días por una medalla de metal, hermanos, por una gloria temporal, esa capacidad de sacrificio, de entrega, de esfuerzo, lo hacen miles de atletas a diario. ¿Por qué los cristianos somos tan flojos, hermanos? No corremos por una medalla superior, por un premio superior. No lo hacemos por soberbia, por orgullo, por quedar el primero. Lo hacemos por amor a nuestro Señor. Entonces, ¿por qué somos tan flojos?
¿Por qué nos cuesta orar? ¿Por qué oramos con prisa? ¿Por qué leemos poco la Biblia? ¿Por qué nos gusta distraernos con cosas mundanas que ponen ideas extrañas en nuestra mente, verdad? ¿Por qué vemos tantas películas? Hoy los medios de comunicación son como un pulpo, se meten en tu mente y llegan a modificar tu forma de entender las cosas. Hermano, hermana, ¿por qué somos tan flojos? Por eso, como dice el apóstol Pablo, si los atletas corren y se sacrifican así por un premio terrenal que se desvanecerá, ¿cuánto más nosotros, hermano, hermana? Fortalece el músculo de la fe. Porque cuando eso se fortalece, hermanos, se viven victorias tremendas. Me contó hice un curso en español cuando estaba en Estados Unidos y uno de los alumnos me contó cómo entró el Evangelio en su pueblo, ¿verdad? Y me contó que era un lugar muy duro donde no se podía predicar porque había la religión tradicional que hay en toda Hispanoamérica, ¿verdad? La religión tradicional que era muy dura. Son esos pueblos que nos han dado noticias terribles, porque en otro pueblo había en la entrada del pueblo un saco con trozos de brazos, pierna, cabeza, cuerpo, porque habían cortado a un protestante a machete. Y había un saco con todos esos trozos, un charco de sangre, ¿verdad? Y en la entrada del pueblo, y un cartel que decía, así tratamos aquí a los protestantes. ¿Qué os parece? Esto no es ficción, esto es real, esto ha sucedido. Y en algunos países de Asia, musulmanes, etcétera, todavía suceden estas cosas. Pues aquel pueblo era uno de estos. Y el hombre lo sabía, pero aquel pionero llegó al pueblo, ¿verdad? Y empezó a trabajar un campo de maíz. Y él estaba limpiando su maíz y en las tardes se ponía a predicar. Iba al pueblito y casa por casa predicaba con la Biblia. La gente tenía mucho recelo, la gente le ponía una barrera, pero él seguía y conocía el riesgo. Historia verídica, hermanos, contado por alguien de esa iglesia, de ese propio pueblo. Y entonces, un día, él estaba limpiando el maíz. Ellos dicen limpiar la milpa. Estaba limpiando allí. Y vienen 4 personas con machete. Y le dicen, ¿eres tú tal y tal? Sí. Pues prepárate porque venimos a matarte. Y él vio a los 4 macheteros ahí y dijo, pues si vienen a matarme, tienen que dejarme orar primero. Y cayó de rodillas y empezó a orar. Señor, por favor, perdona a estas personas que vienen a hacer este gran pecado. Cuando tú has dicho no matarás, perdónales, Señor. Gracias por la vida que me has dado. Gracias por la fe. He estado muy feliz y ahora me voy al descanso. Y cuando abrió los ojos de la oración, los 4 macheteros tenían cara de miedo y se fueron corriendo. Y entonces él se puso en pie y pensó, esto ha sido un milagro. ¿Por qué se han ido corriendo? Él no lo sabía. Y dijo, pero si estos malotes no me han hecho nada, ahora yo voy a predicar por todas las aldeas de la comarca. Y empezó a predicar en aquella aldea y en aquella aldea, y la gente le escuchaba, y en aquella aldea y en aquella aldea, predicó en el pueblo, predicó por alrededor, predicó por todas partes. Y se abrieron estudios bíblicos, y aquel hombre fundó una iglesia que todavía está ahí. Fundó una iglesia, y en la puerta de la iglesia había un banquito para sentarse, ¿no? Y a él, este hermano, le gustaba llegar el primero. Llegaba muy temprano y se sentaba ahí. Y la iglesia ya tenía ancianos, diáconos, todo, era una iglesia funcionando, ¿verdad? La gente le había abierto las puertas. Y entonces un día estaba ahí sentadito el sábado temprano y llegó el primer anciano para abrir. Y el primer anciano le dijo, oye, ¿tú te acuerdas que un día vinieron a matarte? Y dice, oh, claro que me acuerdo que vinieron a matarme, 4 macheteros.
Y dice, pues yo era uno de ellos. Y dice, ¿tú? Sí, yo no había podido reconocerle. Y yo era uno de ellos. ¿Y ves aquellos 3 diáconos que vienen por ahí? Pues aquellos eran los otros 3. Hermano, y él, no, pues no os podía reconocer. Y entonces dijeron, sí, hermano, cuando te levantaste de la oración, tu rostro estaba como un ángel y nos moríamos de miedo y nos fuimos corriendo y luego no podíamos dejar de hablar de eso, hermano. Y cuando tú llegaste a nuestra puerta y llamaste a nuestras casas, entonces sabíamos que tú venías de parte de Dios. Y te abrimos las puertas porque ya nos daba todo igual. Y entonces la voz corrió y todo el mundo se enteró y la gente te abría las puertas. Y Dios levantó esta iglesia para gloria de Dios. Amén, amén. Hermano, hermana, fortalece el músculo de la fe y viviremos victorias. Que así sea. Amén. Por eso quiero ahora hacer este llamado. Quiero que todos los que quieran tomar esta decisión de fortalecer el músculo de la fe, de quedar pegados a Dios de forma que nadie pueda despegaros, que mostréis vuestra decisión poniéndoos en pie. Porque nadie que no tenga esta fe podrá atravesar la tormenta perfecta. La Biblia nos habla de la tormenta perfecta, pero también nos da un manual de supervivencia, ¿verdad? La hora del incienso, la fe con firmeza, ¿verdad? Y quiero hacer también ahora un llamado. Doy gracias a Dios por todas estas decisiones, pero quiero hacer un llamado especial para aquellas personas que dan un paso en la buena dirección, que quizás han estado apartados y ahora quieren seguir a Dios más de cerca. Las personas que quizá no han asistido mucho a la iglesia y quieren hacerlo a partir de ahora. Las personas que necesitan conocer más de la Biblia, por favor, acercaos, venid aquí. Las personas que quieren a partir de ahora caminar con Jesús, que quieren hacer un cambio en su vida. Gracias a Dios por esta decisión. Todos aquellos que queráis a partir de ahora caminar con Jesús de forma especial, acercaos aquí para que tengamos una oración especial. No tengas vergüenza, acércate, porque Jesús tiene los brazos abiertos para abrazarte. Él espera tu decisión. Así es que si quieres hacer un giro en tu vida y caminar hacia la felicidad eterna, acércate, ven aquí al frente para que podamos atenderte bien y para que podamos tener una oración especial de bendición. Si tú entiendes que has andado quizá por caminos torcidos, como suele suceder, pero ahora entiendes que necesitas aferrarte a Jesús y decirle, no te soltaré si no me bendices. Acércate y recibirás esa bendición del cielo. Gracias a Dios por todas estas decisiones. Ahora vamos a tocar y mientras suena esta dulce música, allá donde estás sintiendo ese llamado para venir. Yo estaré orando que la música esté sonando, tú te acercas y vengas aquí al frente para vivir una vida de victoria. Muchas gracias.
Si sientes el llamado del Señor, todavía estás a tiempo, ponte en pie, acércate, ven aquí al frente. Yo doy gracias a Dios por todas estas decisiones. Gracias por pasar al frente. Recuerdo el día cuando fui yo el que pasó al frente y acepté al Señor Jesús en mi vida. No me he arrepentido ni un solo día en estos 40 años, hermanos. Vamos a tener una oración especial. Amado Padre, Señor, gracias por estar aquí entre nosotros. Gracias por haber llamado a estas personas para caminar contigo, para comenzar una vida de fidelidad a ti, una vida limpia, una vida llena de alegría en la presencia tuya. Ahora te pido que tú les des esa fe, que tú les des también esa fidelidad, esa firmeza, de forma que no vuelvan atrás, de forma que caminen seguros de la mano contigo. Ayúdales, Señor, con tu bondad, con tu misericordia. Ayúdales con tu poder en todos los problemas que ellos van a enfrentar en su vida, problemas familiares, de trabajo, de salud, que tú estés a su lado, porque tú prometes estar a su lado y darles la victoria para que puedan mover montañas de dificultades, para que puedan tener victoria en tu nombre y que un día podamos estar juntos disfrutando de esa eternidad maravillosa en perfección y en salud. Ahora, Señor, cuando salgamos a la vida real, cuando salgamos al mundo, a la vida y sus problemas, queremos hacerlo en tu compañía, que tú camines con nosotros para enseñarnos y darnos la victoria. Señor, dales tu protección y dales tu bendición, que te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, queden un momento aquí para que puedan tomar su teléfono, para que sepamos que pueden estar bien atendidos, de forma que puedan estar en contacto para atenderles en todo lo que necesiten. Y a los demás, pues convocarles para esta tarde, ¿verdad?, a partir de las 3:15, que seguiremos con un tema titulado La crisis final de Jesús, la crisis final que vivió nuestro Señor Jesús. Hasta entonces. Queridos hermanos, For all the saints
Bueno, mi estimado pastor, es un gusto para mí poder participar en este momento con usted. Mi nombre es Alfonso Andrade, ¿sí? Y pues queríamos hacerle algunas preguntas un poco personales primero, y luego algunas un poco relacionadas a la profecía, a lo que se ha venido viendo estas noches, ¿sí? Entonces, lo primero que quisiéramos saber, que quisiéramos que nos cuente es, ¿de dónde es usted originario y dónde tiene su feligresía actualmente? Sí, tengo aquí micro. Bien, pues yo voy a estar entre vosotros y así que gracias por invitarme. Yo soy de España, del norte, de un pueblo de Huesca, en el norte de España, y mi feligresía está en la iglesia de Sagunto, Valencia. Es una ciudad 3 horas al sur de Barcelona, en el mar Mediterráneo, en la costa del mar. Y bueno, pues para mí lo más destacado quizá es que yo era rockero, gran joven, teníamos un grupo de rock, tenía un pendiente en la oreja, aunque no lo creáis tenía el pelo largo, bastante largo, y yo no era creyente ni lo quería ser. De familia católica, crecí como niño católico, pero en la enseñanza secundaria me hice ateo y ateo estaba. Y entonces, hermanos, para mí la gran sorpresa fue este libro, la Biblia. El gran descubrimiento. Y me enseñaron en estudio bíblico cosas que yo no conocía, ¿verdad? Y de alguna forma me insistían, me presionaban para que hiciera estudio bíblico, porque yo no quería ser cristiano. Yo tenía una vida muy divertida y no quería ser cristiano, pero vi ese amor en los hermanos, esa ilusión, ese brillo en sus ojos, ¿no? Que yo pues tuve que ceder y sentarme y estudiar la Biblia y así descubrí la verdad. Lo digo porque si me vierais al Juan de aquella época, posiblemente dirías, oh, este no nos va a escuchar, pero todas las personas tienen la necesidad de Dios. Y cuando descubrimos la Biblia, la sorpresa es, ¡boom!, es impresionante descubrí que tengo un Padre en el cielo que me ama, que hay un futuro hermoso, un futuro maravilloso, hermanos, que vale la pena cualquier esfuerzo y sobre todo descubrir la cruz, entender la cruz, el amor de Cristo, su sacrificio por nosotros. Eso derrite el corazón y la gente necesita que se lo expliquemos. Así que ánimo y vamos a sembrar el Evangelio por todas partes. Mire, qué interesante. Justamente quería preguntarle acerca de eso, ¿no? Yo había oído su experiencia de que usted había tenido una vida como rockero y se había convertido o transformado radicalmente, ¿no? Entonces, esa era la pregunta. Usted se adelantó un poquito, pero para agregar un poco a eso, me gustaría saber qué fue específicamente lo que usted le motivó a cambiar de vida tan drásticamente. Pues yo al principio creía que la Biblia era un libro de los curas, de los sacerdotes y de las monjas. Y yo no quería tener nada que ver con estos colectivos. Y de hecho, una abuelita que vivía en la casa, tía de mi padre, siempre me insistía para que yo fuera sacerdote. Y cuando yo era niño, pues me dejé convencer y decía, yo seré sacerdote, seré cura. Pero cuando llegó la adolescencia y descubrí lo bonitas que eran las chicas, entonces ya no me gustaba la idea de ser sacerdote. Y ella decía, que sí, sacerdote. Y yo, no, y ya que sí, hermanos. Y no. En la secundaria mis profesores fueron ateos y me influyeron mucho. Y salí de la enseñanza secundaria ateo perdido. Además me burlaba de los cristianos. Y para mí una pregunta clave fue cuando pregunté, ¿y por qué Jesús tuvo que morir en la cruz?
porque recibí unos estudios bíblicos, pero no lo entendí. Solo entendí que había profecías que mostraban que este libro era un libro sobrenatural. Eran evidencias de que este no es un libro cualquiera, es un libro totalmente sobrenatural, un milagro del libro. Eso lo había aprendido, pero me fui, estuve viajando y cuando regresé con esta pregunta que se repetía en mi mente: ¿por qué murió Jesús en la cruz? Y claro, si nos hacen esta pregunta nos alegramos, porque es la mejor pregunta que te pueden hacer para explicar la salvación. Así que fui a la persona que me había instruido y le pregunté: ¿por qué murió Jesús en la cruz? Si quería salvarnos, ¿por qué no hizo así? Y ya están salvados. Y entonces él sonrió, le gustó la pregunta y abrimos la Biblia y me dio un estudio bíblico sobre el sacrificio de Jesús. Y yo quedé impactado y a partir de ese día mi vida cambió y rechacé toda la forma de vida mundana que a Dios no le gusta y aprendí a vivir como a Dios le gusta, porque si Jesús había hecho eso por mí, entonces yo tenía que responder. Ahora tenía un amigo maravilloso en el cielo. Eso fue el cambio. Interesante, ¿eh? Creo que encontrarse con Cristo es un antes y un después para todas las personas, ¿no? Y bueno, esa fue su primera conversión, ¿no? Y quisiera conocer ahora un poco acerca de su segunda conversión. Es decir, ¿cómo fue que usted decidió estudiar teología? ¿En qué seminario estudió? ¿Cómo fue su experiencia estudiando teología? Pues yo, cuando fui bautizado, empecé a evangelizar a mi alrededor, a predicar, porque lo que había conocido yo no me lo podía callar. Lo contaba aquí y allá, y algunos escuchaban y otros no. Se abrieron estudios bíblicos y eso para mí fue un gran entrenamiento, porque me obligaba a conocer para poder responder a las preguntas, me obligaba a estudiar. Y así fue cuando aprendí muchas cosas. De manera que cuando yo ya pude llevar a otras personas al bautismo, entonces hubo alguien que me dijo: tú parece que tienes vocación de pastor, ¿eh? ¿Por qué no vas a estudiar para pastor? Y la verdad, yo no lo había pensado. Empecé siendo colportor y colportando, ¿no? Vendiendo libros, simpatizaba con personas, les hablaba del Evangelio y abría algún estudio bíblico. Empecé así, pero pude ir al seminario, pude terminar los estudios, ¿verdad? Y terminar teología, trabajar y 8 años después ser ordenado como pastor. Muy bien, y bueno, también sé que usted tiene una faceta como historiador. Eso me ha llamado a mí bastante la atención. También sé que usted es defensor de la postura de la dinastía 18 para el Éxodo, ¿verdad? Entonces me gustaría saber un poquito de la dinastía 18. Usted defiende que en la dinastía 18 se dio el Éxodo, ¿verdad? Sé que conoció Egipto también, la historia de Hatshepsut y todo eso. ¿Nos podría contar un poquito de su experiencia como historiador? Sí. Esta ha sido una pasión para mí, siempre me ha interesado, ¿no? Cuando estudiaba en el seminario, pues procuré aprender bien esas partes, la historia de Israel, etc. Y luego, mientras era pastor en la zona de Barcelona, pues en Barcelona estaba la Fundación Clos, Museo Arqueológico Clos, Museo Egipcio. Y ellos vi que ofrecían cursos y entonces yo tomé los que me interesaban, ¿no? Por ejemplo, Egipto o el Oriente Medio Antiguo, ¿no? Que es la zona de Canaán, Israel, ¿no? Siria, Palestina. Y fue muy interesante estudiar todo aquello. Pero cualquiera que se interese de forma personal, aunque no tome un curso, solo leyendo los libros y aprendiendo bien de los documentales te llevan
a profundizar en algún área por tu cuenta, si tú haces eso en cualquier tema, llegarás a saber tanto como un profesor. Y eso es lo que me pasó a mí. Aparte del curso, pues compré libros, me documenté, fui a conferencias, pregunté, investigué y me di cuenta de que hay muchas evidencias de que del Éxodo, de Moisés, de José, de Abraham, hay muchas evidencias de que los israelitas estuvieron allí. ¿De acuerdo? Hay evidencias de las plagas en Egipto, evidencias del Éxodo. Digo esto porque cuando tú tratas con arqueólogos o profesores, ellos siempre dicen que la Biblia es un mito y que esto nunca sucedió. Y exponen algunas pruebas para demostrar que esto no sucedió. Sin embargo, pasan por encima de otras pruebas que están ahí y que merece la pena exponerlas. Por eso grabé esa serie que se llama La Biblia sorprende, aventura en Egipto, de 45 capítulos mostrando cómo la historia y la arqueología van en la misma línea que la Biblia. No ataca a la Biblia, al contrario, como que la confirma. Por eso me interesó este tema y creo que todo el mundo debería conocerlo, todo creyente debería conocerlo. Es material que podéis ver en el canal de YouTube Logos TV o en nuestra página web logostv.es. Para los que les interese conocer un poco más, ¿nos puede repetir la serie que nos mencionó? Sí, se titula La Biblia sorprende, aventura en Egipto. La Biblia sorprende tiene 2 temporadas. Es la segunda temporada titulada Aventura en Egipto. De hecho, también hay un canal de YouTube que se llama Aventura en Egipto con los 45 vídeos. Muy recomendable, hermanos. Y justamente eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo fue que usted decidió iniciar este ministerio laico de Logos TV? ¿Qué lo motivó y cómo fueron sus inicios? Pues la verdad es que fue un milagro. No es en absoluto porque yo sea muy listo o muy valiente. Esta tarde, en la primera reunión, hablaremos también de ministerios laicos, de forma que tengáis una breve explicación de cómo funcionan los ministerios laicos en la organización de la Iglesia Adventista y sus reglamentos, ¿de acuerdo? Para mí el inicio fue de la siguiente manera. Yo ya era pastor ordenado y cuando me dijeron, te vamos a llevar de jefe de distrito a otra zona, yo pensé, bueno, ya que me vais a trasladar, es el momento que yo he esperado para hacer un año de estudios en Estados Unidos. Y lo conseguí, de manera que pude parar mi trabajo de pastor para ir a Estados Unidos a formarme. El caso es que me gustó tanto, lo que aprendí allá, que me quedé 5 años, hermanos. Me quedé 5 años y allí pude ver cómo los ministerios laicos son muy comunes allá, muy respetados, ¿verdad? La cultura protestante es diferente de la tradición católica, ¿no? La cultura católica que tenemos en la religión es más vertical, es lo que hemos visto siempre aquí, siempre, no hemos visto otra cosa. Pero allá en Estados Unidos, la cultura protestante hace que en todas las iglesias hay alguna familia que hace algo de misión, que abre obra en algún sitio, a veces en África, a veces en Asia, Filipinas, muchas veces en Centroamérica o Suramérica, y entonces ellos hacen una misión para evangelizar como misioneros y le apoyan sus amigos, le apoyan sus familiares, a lo mejor la iglesia de al lado, y se ha formado un ministerio laico, ¿verdad? Y eso está muy bien visto allá y se promociona, y eso realmente trae mucha vida a la iglesia, mucha vida. Se cuentan milagros, hay viajes misioneros, los hermanos van allá a visitar la misión. Entonces yo allá pude ver toda esa energía de ministerios laicos. Y pensad que ASI es una federación de más de 800 ministerios laicos en los 5 continentes. Entonces, cuando regresé a España,
yo había aprendido todo esto y había trabajado como voluntario en un ministerio de televisión y en otros ministerios de salud, y aprendí todo eso, y cuando llegué a España yo ya sentí el llamado de formar un ministerio laico y no volver a ser un pastor. La Iglesia necesita pastores, como administrador, como autoridad y como padre de la comunidad, ¿verdad? Pero la Iglesia también necesita ministerios laicos que abran camino, que pongan luz donde hay tinieblas, ¿no? Y esa fue mi historia. La verdad es que hubo que abrir camino. No fue fácil al principio, como no lo es aquí en Ecuador, ¿verdad? Pero los ministerios laicos, a Dios le gustan los ministerios laicos, ¿verdad? Recordad que el profeta más grande que ha habido en este mundo, Juan el Bautista, pues Juan el Bautista era un laico, ¿verdad? Un ministerio laico que hacía su trabajo de forma independiente de su iglesia, de lo que era el templo, etcétera, y que Dios le bendecía, ¿verdad? Estaba en lo correcto, ¿verdad? No todos le aceptaban, algunos lo consideraban extremista, ¿verdad? Pero él era un ministerio laico levantado por Dios. Así que Dios está hoy repartiendo dones a quien Él quiere, dice la Escritura. Un don debe ponerse a trabajar. Para mí no fue fácil, pero también reconozco que ha habido mucha bendición. Y ahora, 14 años después, Logos TV tiene un alcance grande en público, ¿no? Y podemos tener la satisfacción de tener espectadores que se bautizan. Uno de ellos está asistiendo a estas conferencias aquí, el hermano Wilson. Te envío un abrazo desde aquí. Amén. Bueno, creo que muchos aquí nos hemos preguntado eso, ¿no? ¿Cómo consideramos o cómo trabajamos mediante ministerios laicos o ministerios independientes? Así que ya escucharon al pastor. Si quieren saber más, no se pierdan los temas de la tarde, ¿verdad, pastor? Están invitados, ahí se va a hablar un poco más acerca de ministerios laicos o independientes. Ahora me gustaría conocer un poco acerca de cómo fue su experiencia aquí en Quito, especialmente de las entrevistas que le han llegado a realizar. Asoma Visión es un canal bastante conocido aquí por ser un canal de contenido cristiano, y pues nos gustaría saber cómo fue su experiencia, cómo fue para usted ser entrevistado en este canal. Pues muy agradable, la verdad. Aquí, pues esta campaña ha sido muy bien organizada en cuanto a la publicidad y la promoción, y ha sido estupendo. Ya unos días antes, Asoma Visión pues concedió un tiempo y se ha podido tener, fue como media hora, ¿verdad? Fue como media hora de entrevista con ellos mediante Zoom, y salimos al aire en Asoma Visión. La entrevistadora fue muy agradable, incluso se emocionó, y hubo muy buena conexión, y pudimos hacer publicidad del evento y también dar un mensaje como adventistas, como iglesia adventista. Y también en Radio Platino con Andrés Carrión, pues también fue estupendo. En este caso, como no es una radio cristiana, es más desafío, ¿verdad? Y de hecho, Andrés Carrión al principio pues iba un poco poniéndome pegas, pero gracias a Dios fue transcurriendo la entrevista y le gustaba mucho lo que yo explicaba, y al final la sentía y le parecía muy bien, y hubo una conexión, sentimos una conexión de que simpatizaba con el mensaje que yo estaba dando. Así que se puso contento y hizo repetir los datos de la campaña para que la gente lo escuchara por la radio, y fue una experiencia muy feliz, gracias a Dios. Amén, sí, porque, bueno, Andrés Carrión no tiene nada que ver con el cristianismo, ¿no? Él se dedica a hacer entrevistas políticas, es politólogo. Entonces, llama la atención la apertura que usted tuvo en este medio. Sí, esta es otra ventaja de los ministerios laicos, ¿de acuerdo? En España tenemos esta ventaja en evangelismo. No somos una iglesia, somos una televisión. Y esto tiene muchas ventajas, hermanos. Hemos hecho unos paneles como estos y que pone
Logos TV, televisión cristiana para toda la familia. Y hay hermanos que con los chalecos que pone Logos TV, tu vida puede cambiar, ¿no? Y se ponen en la calle o en una plaza y empiezan a hacer unas encuestas. Por favor, conteste unas encuestas. Somos de una televisión. Y la gente, oh, de una televisión, claro, claro, claro. Están contentos de contestar la encuesta porque somos una televisión, hermanos. Pero en España, si tú dices, somos la iglesia adventista, oh, no, por favor, nada de iglesia, no quiero. No, no es como aquí, ¿eh? La gente no es muy creyente y más bien tiene prejuicios. Pero como somos una televisión, y esta es la ventaja de los ministerios laicos, ¿verdad? Que no eres concretamente una iglesia, sino que somos laicos. Andrés Carrión lo preguntó antes de empezar. ¿Entonces usted viene en nombre de la iglesia adventista? No, somos un movimiento de base. Somos de fe adventista, todos nosotros, pero es un movimiento de base que es independiente de la organización de la iglesia. Nosotros hacemos vídeos y televisión. Y dijo, ¡ah, muy bien, muy bien, muy bien! El hombre se alegró y ahí fue mucho mejor la cosa. Y tal vez alguna cosa que pueda destacar sobre su entrevista con Jean-Pierre Micheledes, ¿no es cierto? Porque también estuvo con él. ¿Alguna cosa que destacar? Tienes razón. Pues con Jean-Pierre Michelet, la verdad, una persona muy agradable, me encantó. Hicimos una buena amistad, una buena conexión. Él estuvo preguntando, tenía una serie de preguntas escritas, ¿verdad? Y antes de empezar la entrevista estuvimos repasando esas preguntas, de acuerdo. Pero al dar yo las respuestas, Jean-Pierre se interesaba y se animó tanto que lanzó sus propias preguntas que no estaban en el guión y preguntó, ¿pero existe el infierno? ¿Verdad? Y cosas que no estaban escritas. Hasta preguntó, pastor, ¿quién es la bestia? Y se puso a poner preguntas de su cosecha que le interesaban en aquel momento, pero él pensó que podía obtener alguna respuesta. Y entonces, al preguntar sobre el infierno, pues le dije, pues mira, el infierno de la Biblia dura poco tiempo y destruye a los malos, los destruye para siempre más. Es el fuego de destrucción total, ¿no? Y así le di los argumentos que vosotros conocéis. De manera que él también se sintió cómodo y fue una conversación muy amigable. Qué increíble el alcance que puede tener un ministerio independiente, hermanos. Deberíamos apoyar, ¿no? En vez de ponernos en contra, como muchas veces se hace. Y bueno, saltándonos de esta parte, ¿no? Quisiera hacer unas cuantas preguntas relacionadas a la profecía bíblica. Y la primera de ellas sería, ¿por qué piensa usted que muchos cristianos han dejado de lado el estudio de las profecías? Incluso adventistas que ya no le dan tanta importancia o tanta relevancia dentro de sus cultos, de sus predicaciones, de su evangelismo. ¿A qué cree que se deba y cuál piensa usted que es la solución a eso? Pues creo que es la tendencia natural, hermanos. Es la naturaleza humana. Esa es mi explicación. La naturaleza humana pues nos tiende a deslizar como por un tobogán, ¿no? Deslizar, resbalar y alejarnos, ¿verdad? Del mensaje, podríamos decir, vibrante de la profecía. Ahora pues muchas personas piensan que la venida de Cristo está muy lejana, ¿verdad? Muchos no lo dicen, pero lo piensan. Sin embargo, el texto bíblico dice el siervo malo en su corazón, mi Señor se tarda en venir. De manera que yo voy a disfrutar de la vida y voy a dar codazos aquí y allá y voy a abrirme camino porque el Señor va a tardar mucho. Quizás en la iglesia no lo dice porque quedaría muy feo, ¿verdad? Pero el texto bíblico dice el siervo malo en su corazón, en su interior, piensa, oh, el Señor se tarda en venir, voy a vivir mi vida, voy a usar mi dinero, mi tiempo, mis diversiones, ¿verdad? Esa es mi respuesta, porque la profecía ha sido dada al pueblo adventista tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía como un regalo necesario y un regalo muy estimulante. Así que aquel que tiene los ojos abiertos y quiere estar con el Señor, apreciará la profecía, la disfrutará y la predicará. Amén. ¿Piensa usted, estimado pastor, que estamos viviendo ya en la última generación? De ser así, ¿qué evidencia hay de ello?
Pues la respuesta es simple, ninguna. No hay ninguna evidencia con la que pudiéramos demostrar, por evidencias demostrar que somos la generación final. No lo sabemos, hermanos, no lo sabemos. Nosotros estamos llamados a seguir adelante, ¿verdad? Como un atleta, ¿verdad? Que sigue corriendo, pero no sabe cuánto falta para la meta. Y entonces le pregunta a un juez, ¿pero está cerca la meta? Y dice, está ahí adelante, sigue, que vas bien. Y sigue, pero está cerca. Sí, sigue, está cerca, sigue y sigue. Nosotros sabemos que está cerca, pero no sabemos cuán cerca. Solo sabemos que si seguimos, llegaremos a la meta. El Señor se encargará de eso. Yo, personalmente, opino que somos la generación final. Todo en el mundo está listo, hermanos. Todo. Los medios de control social, la tecnología ha desarrollado muchos medios de censura y de control social, gracias, y nunca antes había habido tantos medios para controlar a las personas. Ahora vienen las monedas digitales, ¿verdad? Estas CBDCs. Bueno, si esto se impone, pues no habrá dinero en efectivo. Y cuando una persona consideren que se porta mal, pues apretarán un botón y la persona se convertirá en un mendigo que no tendrá nada. Perderá todos sus derechos, hermanos. Hemos aprendido en la crisis sanitaria, ¿verdad?, que los derechos civiles se pueden perder así. Y si protestas te pueden meter en la cárcel así, ¿verdad? Hemos aprendido mucho en esta crisis sanitaria, en muchos aspectos. También en la actitud de las iglesias, en la actitud de las organizaciones religiosas, ¿verdad?, a la hora de afrontar esta situación y a la hora de dirigirse a los miembros. Hemos aprendido mucho en todos los aspectos, hermanos. De manera que para mí, si me preguntan mi opinión, yo creo que sí. Podemos ser la generación final perfectamente. Tenemos todo alineado. Tenemos un papa norteamericano y tenemos un presidente en Estados Unidos, podríamos decir, completamente imprevisible, que trabaja por la unión de Iglesia y Estado. Este líder americano parece ser el líder ideal para la tormenta perfecta. Y el obispo de Roma actual es norteamericano. De manera que, hermanos, si les sigues sumando elementos, el número 2 en Estados Unidos, J.D. Vance, el vicepresidente, católico, bautizado en 2019, católico convencido, católico militante. El número 3 del gobierno americano, Marco Rubio, ¿verdad?, que apareció con la cruz de ceniza, ¿recordáis? Católico fuerte, católico militante, hermanos. Parece que todo está listo. Quizá lo único que no está listo es la Iglesia, así que depende de nosotros. Pienso que si nosotros hacemos nuestra parte, nosotros seremos la generación final. Eso creo. Y ha respondido justamente varias de las preguntas que aquí teníamos, así que se convierten en innecesarias, pero usted mencionó nuestro rol dentro de este gran conflicto. ¿Qué rol jugamos nosotros para vindicar el carácter de Dios dentro de este marco del gran conflicto que usted menciona? Pues nosotros tenemos que estar muy atentos al Evangelio, porque ahí están todos. Este es el manual de supervivencia para la tormenta perfecta, hermanos. Quiero aprovechar esta oportunidad para decir que además de estudiar la Biblia, además de la oración, además de la obra misionera que fortalecerá el músculo de la fe, ¿verdad?, y será capaz de hacer muchas más cosas que antes, porque se ha fortalecido con el ejercicio, ¿verdad? Tenemos que tomar a Jesús como nuestro entrenador. Y si Jesús es nuestro entrenador y convive a nuestro lado, Él nos va a entrenar. Y cuando llegue el conflicto, seremos mucho más capaces de lo que somos ahora, porque nos habrá desarrollado, nos habrá aumentado nuestra fe, ¿verdad? Quiero llamar la atención a un punto, el amor. Dice la Biblia, un mandamiento nuevo os doy,
que os améis unos a los otros. ¿Cómo? Pues Él lo dice, que como yo os he amado, que así os améis los unos a los otros, hermanos. Y esto no podemos olvidarlo. Somos guardianes de los 10 mandamientos, ¿verdad? Hasta la muerte si es necesario. Pero recuerda el mandamiento número 11, que os améis los unos a los otros, palabras de Jesús. Esto no es cualquier cosa, hermanos. Esto, si no eres capaz de hacerlo, tienes que caer de rodillas y pedírselo a Dios, porque tienes que conseguirlo, tienes que obtener victoria, ser capaz de amar entrañablemente aún a tus enemigos. ¿Sabéis? Lo malo de ser conservador es que siempre hay otro hermano más conservador que tú, que te condena, que te señala, que de verdad, que tenemos, y piensas, ¿y por qué tenemos que discutir por estas cosas? Si tenemos que amarnos, hermano. Todo hay que estudiarlo, pero con el mejor espíritu, hermanos. Nosotros, los que queremos ser fieles a Dios, tenemos que amarnos entrañablemente. Se acabó la crítica, se acabó el reproche, se acabó los cuchicheos, las murmuraciones, el señalar, ¿verdad? No, hermanos, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Pero no solo de feliz sábado, no. Como yo os he amado, dice Jesús, que así os améis los unos a los otros. De manera que, hermanos, eso tenemos que conseguir. Por eso quiero insistir en esta palabra, el amor. De eso depende toda la ley y los profetas. Amén. Una gran lección que creo que muchas veces nos olvidamos, ¿no? Y bueno, quisiera terminar con 2 preguntas puntuales. La primera, hay mucha gente que tiene ese deseo o ese afán de entender, de aprender sobre las profecías bíblicas, pero no sabe por dónde comenzar. Entonces, ¿qué nos recomendaría? ¿Por dónde comenzamos a estudiar la profecía bíblica si no tenemos experiencia en ello? Y número 2, dado el contexto actual, los eventos actuales, ¿cuál es la profecía a la que más deberíamos estar poniéndole atención en este preciso momento? Bien, pues ¿cómo empezar? Depende de lo que ya conozcas, porque aquí tenemos personas que ya han tomado interés en eso y ya conocen muchas cosas, ¿verdad? Pero algo importante es conocer bien el libro El conflicto de los siglos, porque allí se refiere a muchas profecías, las profecías más importantes, a todas las que son necesarias, ¿verdad? Tú lees El conflicto de los siglos y ahí vas a ir encontrando una profecía tras otra explicada, ¿verdad? También os recomiendo el libro Eventos de los últimos días. Es una excelente recopilación de los escritos de Ellen White, ¿verdad? Y nos ayuda mucho a enfocar nuestro próximo futuro. Nos ayuda mucho a entender. También digo que hay muchas cosas que no están explicadas. Lo que se nos ha dicho sobre la tormenta perfecta es un poco como un telegrama. Por eso, cada cosa que se nos ha dicho debe ser tenida en cuenta, debemos prestar atención, ¿verdad? No sabemos cómo será, nos faltan detalles, pero yo os recomiendo esto. También hay una serie muy interesante en el canal Logos TV. La serie se titula Los símbolos proféticos. Y parte de cero, aunque no conozcas mucho de la Biblia, parte de cero, y todos esos 27, creo, capítulos de los símbolos proféticos te ayuda a comprender las principales profecías y los principales símbolos de la Biblia. Amén. ¿Y cuál consideraría usted que es la profecía a la que más le deberíamos estar prestando atención en estos momentos, dado el contexto actual del mundo? En ese contexto del fin, la profecía, desde luego, es Apocalipsis capítulo 13, ¿verdad? Muy interesante. Los 3 últimos capítulos de Daniel también son de mucha actualidad, pero Apocalipsis 13 nos habla de ese problema que vamos a tener con las 2 bestias, Estados Unidos y el Vaticano, y el resultado con la marca de la bestia, para recibir la marca de la bestia.
Sí, muy importante que estudiemos Apocalipsis capítulo 13 porque es en ese punto en el que estamos ubicados exactamente en la profecía. Y bueno, nos llegaron dos preguntas más ahí que me parecen sumamente interesantes y muy buenas de abordar. Y la primera de ellas sería, se ha oído de los proyectos para estructurar ciudades de 15 minutos, ¿no es cierto? Todos estos proyectos que hay desde la ONU, desde organizaciones supranacionales, y se quiere estructurar estas ciudades de 15 minutos. Usted también ha hablado un poco acerca de los mecanismos de control, ¿no? La inteligencia artificial, el dinero digital y un largo etcétera. Entonces, en ese contexto, ¿no? Tomando esto en cuenta, ¿piensa que usted que es viable o que deberíamos estar ya en el campo? ¿Qué piensa sobre la salida al campo y qué piensa sobre lo que está sucediendo con estos mecanismos de control? Si no tuviéramos el don de profecía, podríamos decir, qué buena idea, ¿verdad? Qué buena idea. Una gran ciudad, ¿verdad? En la que está dividida por áreas, en las que tienes todos tus servicios y que no necesitas salir de ahí, no necesitas moverte de ahí. El problema es el control, ¿verdad? Sigue siendo una gran ciudad que debe ser abastecida desde el exterior. Sigues dependiendo totalmente de los servicios de una gran ciudad, energía eléctrica, alimentos, supermercados, servicios, agua. Pero tienes la sensación de que no es una gran ciudad porque tienes los servicios cerca, etc. Todo controlado, todo digitalizado. Como nosotros tenemos el don de profecía y ya hemos sido avisados, salid de las ciudades, eso a nosotros no nos sirve. Se trata de que las grandes ciudades puedan seguir creciendo, teniendo todos los riesgos que tiene una gran ciudad, solo que puedan ser lo más ecológicas posible, que tú no tengas que coger tu coche, tu carro y cruzar toda la ciudad, ¿verdad? Que tú no tengas que ir lejos a comprar, ¿verdad? Que tú lo tengas todo cerca, ¿verdad? Para un adventista que quiere ser fiel, pues entiende que debe coger sus maletas, debe intentar salir de la ciudad, para vivir una vida lo más campestre posible, para cultivar sus propios alimentos en la medida de lo posible y no depender de los recursos de la gran ciudad, de forma que cuando ese sistema colapse, ¿verdad?, no sea una tremenda cárcel, una cárcel horrible donde la gente vaga buscando alimento entre la delincuencia, los asaltos, ¿verdad?, y que deba someterse a la autoridad para tratar de sobrevivir, ¿verdad? Que puedas estar en el campo y puedas gozar de la mayor libertad posible, de la mayor independencia posible. Hemos sido advertidos de eso. Y bueno, como pregunta final, ¿qué consejo, ¿no? Nuevamente en el contexto de los tiempos finales, ¿qué consejo dejaría a la Iglesia Adventista en el Ecuador? Y muchos somos adventistas, también hay cristianos de otras denominaciones acá, pero en general, ¿qué consejo nos dejaría a nosotros como ecuatorianos? Pues como la lucha es personal, os recordaría estos consejos que nos da el Espíritu de Profecía para afrontar la crisis final. Hay 3 consejos estrella. Salid de las ciudades, vivir la reforma pro salud, ¿verdad?, y evitar las malas influencias. Esto es importante, ¿de acuerdo? En estas noches hemos estado hablando de la crisis final y de cómo tener herramientas para vencerlas, las herramientas que nos presenta la Biblia. Los que hayáis faltado algún día podréis verlo porque está colgado en YouTube, podréis verlo y podréis repasarlo, porque todo lo hemos dicho ya. Y así a Ecuador en general, pues yo te digo, gracias a Dios, tú tienes un buen clima y no es difícil ir al campo y tener una tierra fértil con un clima bendecido donde puedes producir mucho alimento de forma fácil.
Así que ánimo y adelante. Si es dificultoso comprar, tú puedes rentar de forma que alquilando tú conoces el lugar, cuando llevas un año conoces a todos, sabes dónde interesa, dónde no interesa, qué hacer, qué no hacer. Y si estás de alquiler, tarde o temprano surgirá una oportunidad de compra, ¿no? Un chollo, decimos en España, una oferta estupenda. O haces amistad con alguien que te da muchas facilidades para compra, ¿sabes? Lo importante es tomar la decisión porque Dios ha prometido guiarnos en cada paso. Alquilar, rentar es más fácil que comprar, pero ya has dado el paso, ya estás allí, ya estás aprendiendo. Y eso permite que la familia sea puesta a prueba y comprende si eso va para ellos o no va. Mientras que si haces la compra, pues ya no hay marcha atrás, ¿verdad? Excelente, muy buenos consejos, hermanos. Espero que tomemos en cuenta, ¿no?, todo lo que hemos escuchado en esta mañana. También agradecerle mucho, pastor, por las respuestas y espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes conocer un poco más sobre la vida del pastor, su ministerio, su testimonio y su experiencia, ¿no? Le agradezco mucho, pastor. Dios me lo bendiga y muchas gracias. A vosotros. Gracias, hermanos. See my Jesus coming, see him coming yonder cloud, with 10,000 angels round him, how they do my Jesus proud. I am bound for the kingdom, will you go to glory with me? Hallelujah, praise the Lord. Come thou fount of every blessing, turn my heart to sing thy praise. Streams of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. I am bound for the kingdom, will you go to glory with me? Hallelujah, praise the Lord. Don't you see the saints ascending, hear them shouting through the air? Jesus smiling, trumpet sounding, now his glory they shall share. I am bound for the kingdom, will you go to glory with me? Hallelujah, praise the Lord.